escasos 6 días, ¿no? Mi ponencia se titula Scientology, posición jurídica internacional y definiciones actuales. Voy a empezar con definiciones actuales de distintos términos. Hablamos, por ejemplo, en el artículo 5 o en el artículo 3.2 español, te habla de actividades psíquicas, parapsicológicas, ¿no?, que están excluidas. Sí, esto sin entrar ahora en la interpretación que actualmente se les da, la doctrina del Tribunal Supremo de Inglaterra, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional Español y de diversos tribunales. Si realmente cogemos la definición de la palabra psique, la etimología, el primer uso que viene dado es referido a alma. De hecho, los religiosos, cuando religiosos o espiritualistas o gente de espiritualidad, cuando las personas tienen problemas espirituales, se encomiendan a Dios o a los dioses, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? A lo largo de los siglos ha ido apareciendo o haciéndose conocer y saber ideologías no solo que no sean no teístas, sino que son ateístas, que es distinto. No es lo mismo ser no teísta que ser ateísta, ¿no? Son dos cosas distintas. Claro, estas personas, cuando tienen una serie de problemas que un religioso llamaría espirituales, tiene que resolverlos de alguna manera. Igual su problema no es la trascendencia, sino lo mal que se siente tras una pérdida de un familiar. Entonces ahí, pues, de alguna manera, nace la psicología, ¿no? Es como una religión sin alma, ¿no? De modo que puedas prestar esa ayuda a aquellos que no le piden ayuda a Dios. No quiere decir que la psicología sea eso ahora mismo, pero el origen viene así, ¿vale? Entonces, por eso la dificultad de utilizar en el artículo 3.2, que como bien decía el doctor Ricardo García, que es la definición que hay, es lo mejor que se ha podido hacer dentro de la difícil tarea de no definir qué es religión, porque el Estado no puede, ¿no? Es una cosa que es atemporal, es una cosa individual de cada uno, que se puede practicar colectivamente, pero bueno, ellos han tratado de poner un límite que yo entiendo que es, o sea, el límite es que se debe poner. O sea, si yo practico judo, yo no debería inscribirme a la FIFA, ¿no? Me tendré que inscribir o tendré que afiliarme a la Federación de Judo, ¿no? Entonces, si se crea un registro de entidad religiosa, pues evidentemente, de alguna manera, sin entrar a definir lo que es religión, pues ese registro no puede llenarse de clubes de fútbol, por ejemplo, ¿no? Por base se entiende que debe haber una definición negativa o algún medio que le permita evitar que la naturaleza de ese registro no se pervierta, ¿no? Especialmente porque lleva consigo una serie de protecciones, una serie de garantías que van dirigidos a ese tipo de entidades, de agrupaciones. Pero seguimos teniendo que es complicado. O sea, yo entiendo si el artículo 3.2 español o el artículo 5 de la Ley Colombiana de Libertad Religiosa se aplicara de manera estricta y literal, la Iglesia Católica, a pesar inclusive de los acuerdos, no podría ser reconocida. Ninguna iglesia evangélica. Ninguna iglesia. ¿Por qué? Es que esto de lo psíquico, esto de lo espiritualista, ¿qué pasa? Que el hinduismo no puede ser reconocido como una religión, ¿no? Otra cosa son ciertas definiciones del espiritismo.
que si cogemos el diccionario de la Real Academia Española, también depende de qué aplicación, qué definición podría ser inscrito y la otra definición no debería ser inscrito, ¿no? Pero siempre fiándonos de los significados de las palabras, que a día de hoy, nos guste o no nos guste, es lo que marca, es el acuerdo más común al que podemos llegar, es con el significado de las palabras. Y en los países hispanos tenemos la Real Academia de la Lengua, la Academia Española de la Lengua, que además se une con otras 23 academias hispánicas de la lengua, ¿no? Y que conjuntamente llegan al consenso de cuál es el significado que se le da a día de hoy a las distintas palabras, que podrá ser más acertado o menos, pero pues bueno, lleva su evolución. Tenemos, a ver, aquí, la RAE dice que religión viene del latín religio, religiones, y tiene 5 definiciones. La primera dice conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Ahora, si nos agarráramos a las normas morales para la conducta individual y social, eso es lo que podríamos denominar como humanistas, que es lo que dice el artículo 3.2, que no pueden estar ahí. O sea, una religión, por lo general, implica actividades hacia afuera, hacia la sociedad, por lo general. Hay otras que tienen otra vertiente, no por ello son menos religiosas, pero es cierto que es parte de muchas de las religiones. Por lo cual, ¿cuándo te pones a distinguir si la inscribes o no la inscribes? Pues evidentemente ahí, yo que soy un amante de las matemáticas, diría, bueno, ¿cuánto de tu actividad va dirigido directamente a lo espiritual, a lo religioso, y cuánto va a la tarea social? Entonces, si es una tarea social, a lo mejor la figura jurídica que más te conviene es una fundación o una asociación civil, ¿no? Ahora, ahí entraríamos en un problema si la práctica religiosa y espiritual de un movimiento concreto fuera el servicio a la sociedad. Pongamos que esa es la práctica religiosa de una entidad. Ahí tenemos un problema. Yo no lo voy a resolver porque no me toca, ¿vale? Pero por eso a mí me gusta ahora que esa interpretación de ese artículo 3.2 o del artículo 5 en la ley colombiana, pues bueno, debe interpretarse ante una serie de doctrinas, de interpretaciones que se han hecho ya a nivel internacional, que le da una cierta amplitud sin quitarle el deber de responsabilidad a tanto el Estado español como el colombiano de mantener la naturaleza de ese registro. Que no me invitan clubes de fútbol ahí, ¿no? Luego tenemos otra definición, dice, definición 2 de religión, virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Bueno, algunas religiones sí hacen culto a Dios. Culto tal y como se entiende según las tradiciones judío-cristianas. Están relacionadas con lo religioso, ¿no? La palabra movimiento. No es un nuevo movimiento religioso, que es como se suele denominar a las nuevas religiones. De movimiento, la sexta definición dice desarrollo y propagación de una tendencia religiosa, política, social, estética, etc. Pero incluye ahí el sector religioso. Pone como ejemplo el movimiento de Oxford, el movimiento socialista, el movimiento romántico, pero puede ser un movimiento religioso. Ahora, ¿qué significa religioso según la RAE? Dice perteneciente o relativo a la religión, creencia religiosa. Cuarta definición, dicho de una cosa que tiene características consideradas propias de la religión
o de lo sagrado. ¿Vale? Ahí ya empezamos a distinguir palabras otra vez, ¿no? Religioso tiene que ver con algo relativo a la religión, pero también a lo sagrado, es decir, las espiritualidades. Pero ¿qué pasa? Si interpretamos literalmente los artículos de estas distintas leyes, las espiritualidades quedan fuera. ¿Vale? Y ahora, hace 2 años, la RAE incluyó la palabra cienciología. ¿Sí? ¿Vale? Y dice adaptación del inglés Scientology y del latín, aquí la etimología se la han inventado, ¿vale? Tengo que decirlo. No me la preguntaron. Pero bueno, el tema es que hacen un intento y se agradece. Y encima no solo no es dañino, sino que yo creo que da una explicación sencilla y concreta que cualquier persona puede estar dispuesta a entenderla, ¿no? Porque también las cosas, uno para entenderlas tiene que estar dispuesto a ello, ¿no? Dice, movimiento religioso de origen estadounidense que pretende promover el conocimiento introspectivo mediante ciertas técnicas. ¿Vale? Aquí un cienciólogo podría decir, hombre, esta definición no te dice mucho, ¿no? Es verdad que no te dice mucho, pero el que quiera saber más, oye, que se vaya a la iglesia de cienciología, estamos abriéndolas por doquier, ¿no? Y tenemos uno de los sistemas de página web más grandes de todo el mundo, ¿vale? En 16 idiomas las páginas web, ¿vale? ¿Cuál es el sistema de reconocimiento? O sea, cada país tiene sistemas de reconocimiento religiosos distintos. En Francia, por ejemplo, el Estado no reconoce ni inscribe a ninguna religión. Tiene lo que llaman asociaciones cultuales, es decir, de culto. Y por ahí te inscribes y eso te inscribes en la policía. Vas a la policía y abres tu asociación cultural. ¿Vale? También tenemos que tener en cuenta que a pesar de ser el país de la libertad, igualdad y fraternité, a pesar de eso, pues han colgado muchos curas y quemado muchas iglesias, ¿no? Una cosa no quita la otra, ¿vale? Con lo cual ahí no hay un reconocimiento. El reconocimiento puede ser más bien a nivel político y a nivel de apoyo institucional. Pero no hay un registro que, o sea, si tú dices ser una asociación de culto, tú pones tus fines ahí, siempre y cuando no vayan contra el orden público o contra los derechos humanos, pues tú estás inscrito y punto, sin más. Claro, tampoco te da ningún beneficio. En Francia incluso hasta puede ser perjudicial inscribirse como asociación cultural, porque entonces te miran con más recelo, ¿no? Por el hecho de esa separación laicista, ¿no? Laicista en el sentido negativo hacia lo religioso, a pesar de que Francia es un país muy católico realmente, ¿vale? Pero a nivel estatal, a nivel político, a nivel administrativo hay como una cierta alergia a la religión. Tenemos, por ejemplo, Portugal tiene un registro de entidades religiosas, España tiene un registro de entidades religiosas, Alemania lo que hace es que los Länders, es decir, como los estados, los mini-estados o regiones de Alemania, en base a la cantidad de miembros que tú logres que te firmen, ¿vale? Evidentemente mirarán otras cosas también, ¿no? Pero es curioso que precisamente en Alemania, donde los judíos sufrieron tanto por estar enlistados, para que te puedan reconocer como una religión, tengas que aportar el número suficiente de personas que pagan el impuesto religioso. Por lo cual ya te tienen fichado cuál es tu religión. Si no le gusta tu religión, seguramente no te la inscribirán, pero si te la inscriben y no le gustan, es como que te tienen a mano completamente para lo que quieran hacer contigo, para discriminar de forma directa o indirecta. Italia no tiene un registro de entidades religiosas. Ellos tienen lo que en España es
los acuerdos de cooperación del Estado, la Entesa. Con lo cual, allí las entidades religiosas que no tienen acuerdo se inscriben simplemente como asociaciones. Y puede haber asociaciones religiosas, asociaciones deportivas, asociaciones políticas, y eso imagino que sí tendrán un registro específico. ¿Qué más? Otros países. Holanda tiene un sistema muy parecido a los Estados Unidos, por ejemplo. Los Estados Unidos no inscribe las religiones, sino que tiene, es la hacienda pública quien decide darte una categoría, o sea, si tú la muestras que la cumples, es el 501.3c, que eso para las organizaciones sin ánimo de lucro, de utilidad pública, o sea, que son útiles para la sociedad, y entonces ahí tienen las religiosas, políticas, deportivas, educativas, toda una serie de tal, ¿no? Por lo cual, si tú en Estados Unidos logras inscribirte como tal, públicamente y administrativamente eres considerado una entidad religiosa. Y Holanda tiene un sistema prácticamente muy similar. Por ejemplo, en Alemania, cienciología, aparte de que todavía no llegamos a los números que cada Länder solicita, que son números bastante importantes, a pesar de eso, y a pesar de que dentro del mundo político ha habido cierto acoso a nuestra Iglesia, y digo cierto acoso porque no quisiera empezar a hablar mal de todas las cosas que sé que se han hecho, aunque sí mencionaré una, por ejemplo, infiltrar a alguien dentro de tu Iglesia para sobornar a alguien dándole dinero para que dé documentación interna, por ejemplo. Eso sí, llegó a los tribunales, y los tribunales alemanes condenaron al Estado alemán por hacer ese tipo de actuaciones. El Estado alemán quería desinscribir las asociaciones bajo las que operan las iglesias de cienciología alemana, ciertas de ellas, por entender que como no tenemos ánimo de ruina, como dice don Ricardo, que entonces deberíamos estar en los registros comerciales, ¿no?, de la Cámara de Comercio. Aquí a lo mejor en Colombia la Cámara de Comercio tiene otro sentido, ¿vale? Pero en Europa la Cámara de Comercio, tú inscribes una entidad que tiene ánimo de lucro, punto, ¿vale? Sin embargo, nosotros hemos llevado eso a los tribunales en Alemania, y los tribunales nos han dado la razón de que debemos seguir inscritos donde estamos, que es el tipo de asociaciones, se llama asociaciones filosófico algo más, no me acuerdo ahora, que está protegido por el artículo 4 de la Constitución alemana, que es el que protege la libertad de creencias y pensamiento. Con lo cual los tribunales alemanes, por mucho que le pueda pesar a algunas administraciones, reconocen que cienciología es digna de la protección del artículo que protege la libertad religiosa en Alemania. Y no solo eso, ha dicho que ese ser sin ánimo de ruina que tenemos, nuestro método de financiación, que es a través de servicios educativos, de asesoramiento espiritual, pues lo mismo que una iglesia católica puede tener sus tarifas por determinados sacramentos, pues la Iglesia de Cienciología tiene sus tarifas para sus cursos, para sus asesorías, porque nosotros efectivamente pagamos la luz todos los meses, si no nos la cortan, ¿verdad? Y algunas veces hemos estado a punto, ¿eh? Que los ilumine el Espíritu Santo, ¿no? En Suecia, por ejemplo, sí tienen un registro de entidades religiosas, y la Iglesia de Scientology logró inscribirse ahí en el año 1999, y además tuvieron el detalle muy bonito, de hacerlo el 13 de marzo. El 13 de marzo para nosotros es significativamente especial, porque es la celebración del nacimiento de Ronald Howard, ¿no? En España logramos inscribirla por orden judicial, pero aunque fue por orden judicial, también tengo que decir que cuando llegó esa orden judicial
las personas que estaban en el registro de entidades religiosas estaban totalmente dispuestas a inscribirnos y a cooperar con nosotros y a tratar y preguntarnos por los problemas que pudiéramos tener, soluciones que pudiéramos necesitar. Eso ha ocurrido. Tuvimos que llegar a los tribunales inicialmente, ¿no? Pero bueno, el caso es que en España pasamos de ser acusados de la muerte de Franco. Esto no es un chiste, ¿vale? Carrero Blanco, la revolución de los claveles, la revolución de los claveles en Portugal y el golpe de Estado de Marruecos, ¿vale? Eso un fiscal, yo no sé si pertenecía a algún movimiento en el que le hacían fumar algún tipo de cosas o simplemente pues estaba un poquito, no sé, ¿vale? Como ya falleció no voy a seguir hablando de él, ¿vale? Pero el caso es que escribió eso en la página número 2 de un escrito de acusación, tras una redada que ocurrió un 20 de noviembre. Un 20 de noviembre, para el que no lo conozca, es la fecha en la que fallece el generalísimo Franco. Y el fiscal le dice a nuestro abogado, don Manuel, con este caso yo me gano el cielo. Hemos pasado de eso en los años 80, en el año 2007, ya ser inscritos, a aparecer en el diccionario de la Real Academia Española, a dar conferencias sobre la historia, en todo y en España, y su estatus jurídico internacional en universidades de toda España, en venir canales de televisión de toda Europa. Una vez que nos reconocieron, yo me pasé como un mes que tenía 3 días de grabación completa con la televisión nacional austríaca, un día de descanso, 3 días de grabación con Canal 5 de Francia, un día de descanso, 3 días de grabación. O sea, por ejemplo, de Francia estuvimos dando reportaje para 5 canales de televisión nacionales, porque aquello era un escándalo. Y preguntaban, ¿pero cómo puede ser que en España se reconozca la cienciología y en Francia no? Me acuerdo de mi amigo Juan Ferreiro, que estaba de subdirector en aquel momento, lo tenían al pobre, que no paraban de llamarlo y pedirle entrevistas también, ¿no? O sea, para generar esa polémica, ¿no? Estamos reconocidos en los Estados Unidos de América también. Es verdad que algunas veces me dicen, pero os atacan mucho, ¿no? Dicen muchas cosas de vosotros. Y yo, como buen matemático, digo, hombre, si lo miramos comparativamente y miramos la cantidad de años desde que hemos nacido, yo creo que nos está yendo, pero muy bien. A los cristianos los tiraban a los leones, a nosotros, en todo caso, a los medios de comunicación y a los tribunales, y por lo general nos dan la razón, ¿no? Lo cual no quiere decir que jamás haya habido un cienciólogo que nos haya equivocado, excepto yo. Pero no, ahí me he equivocado, ¿ves? Con lo cual ya he roto la... ¿Vale? Luego tenemos, por ejemplo, Portugal está bien. Italia, por ejemplo, hay una sentencia del Tribunal Administrativo Superior Italiano que describe cienciología como religión, y de hecho esa sentencia, esa definición que el tribunal se atreve a hacer sobre qué podría consistir más o menos en religión, esa sentencia se está utilizando en Italia para determinar, juzgar otro tipo de movimientos religiosos. Lo mismo ocurrió en Australia, en el año 82 ya. El alto tribunal australiano reconoció cienciología como un movimiento religioso, o sea, que era digno de las garantías que la Constitución australiana ofrece, ¿no? Y luego, la última sentencia significativa, bueno, antes de esta, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o sea, el otro día hablábamos sobre Rusia, ¿no? Rusia
la verdad es que tenemos que tener muchísimo cuidado con Rusia, porque en los últimos 2 meses ha aprobado 2 leyes, una de ellas relacionadas con el terrorismo y la otra más general, pero estas 2 leyes prohíben taxativamente salir a la calle y hablarle a alguien de tu religión, a no ser que tengas un permiso especial para hacerlo. ¿Vale? Puedes ser multado por ello. Pero eso no es lo peor, porque dices, hombre, es que es la calle, es el espacio, ese malentendido que hay con que la calle es el espacio público, y algunos entienden que por espacio público se quiere decir que es el espacio que es propiedad del gobierno, ¿no? O de las entidades gubernamentales, ya sean regionales como locales. Es que si tú lo haces en tu casa y la persona a la que le estás hablando te denuncia, tampoco lo puedes hacer. Solo puedes hacer proselitismo dentro de los lugares de culto aprobados. ¿Vale? Eso es peligrosísimo para todos. ¿Vale? Rusia ha tenido un especial interés, una especial dedicación, le habremos caído en gracia, y después de inscribirnos, nos desinscriben, vamos a los tribunales, ordenan nuestra inscripción, viene otro tribunal y dice que no, lo desinscribas. Así hasta 11 veces, ¿vale? Una misma entidad, hasta que llega el Tribunal de Derechos Humanos y dice, señores, esto no se puede hacer. La iglesia de Scientology de Moscú y las otras iglesias deben estar protegidas por el artículo 18 de las Naciones Unidas, de la Declaración de Derechos Humanos y los distintos tratados concordantes. Hemos llevado a Rusia en 3 ocasiones al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las 3 ocasiones, aquí para los juristas, sabrán que cuando uno plantea un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, prácticamente el 98% de las solicitudes son no admitidas, ¿vale?, para estudio del tribunal. Nosotros estas 3 que hemos llevado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha dado la razón y ha condenado a Rusia. Sin embargo, Rusia, a pesar de eso, sigue haciendo lo que quiere. No se acoge al cumplimiento de esas sentencias. Por suerte, los cienciólogos rusos son muy apasionados y se las ingenian para seguir no solo practicando, sino creciendo. Luego tenemos la sentencia del Tribunal Europeo del Tribunal Supremo del Reino Unido que mencionaba el profesor Ricardo García, y en la que os voy a leer 3 extractos, en la que el tribunal se atreve con esa difícil labor de acotar qué debe entenderse como religión, a pesar del hecho también de que ni un tribunal ni una administración es realmente nadie para decirle a uno qué es lo que él debe entender como su religión. Sin embargo, como vivimos en este mundo terrenal que se rige por una serie de normas y leyes de convivencia, que unas serán mejores y otras peores, pues para hacerlas cumplir, pues para que se respeten los derechos y que la gente no abuse y que mis derechos terminen donde empiezan los tuyos, pues afortunado o desafortunadamente, pues tienen que existir. Y este tribunal dice lo siguiente. Esto es en relación al caso de una ciencióloga que quiere casarse en su iglesia y que tenga carácter civil esa ceremonia. Y entonces, en base a una sentencia del año 1970 y pico, el registro de lugares de culto, porque no tienen un registro de entidad religiosa en Inglaterra tampoco, tienen un registro de lugares de culto, ¿vale? Y luego tienen las charities, que son las entidades caritativas, entre las cuales es como en Estados Unidos, tienen las educativas, fundaciones, trusts, entidades religiosas, demás, ¿no?
Este registro dice que en base a esa sentencia del 70 y pico que no puede inscribir su lugar de culto, con lo cual la ceremonia religiosa no puede llevarse a cabo de una forma legal. Esta sentencia decía que como los cienciólogos no creen en Dios, que entonces, pues que sí, que podrían ser gente muy buena en todo lo que tú quieras, pero que no. Cuando cualquier cienciólogo que realmente entienda cienciología jamás te dirá que no cree en Dios. Otra cosa es que tengamos un concepto particular, un concepto personal sobre eso que llamamos Dios. Ese creador, ese ser supremo, ese infinito. Podría ser la naturaleza. Algunos lo denominan la naturaleza. No. Para nosotros Dios lo denominamos infinito. Ser supremo. Infinito u octava dinámica. Octava dinámica, ¿por qué? Porque si habéis visto en el credo que he pasado, hay una cruz. Ahí me preguntan, bueno, si no sois cristianos, ¿por qué tenéis una cruz? Es que la cruz no es exclusiva del cristianismo. La cruz o estrellas se han utilizado como símbolos espirituales y religiosos desde muchísimo antes, inclusive los católicos. ¿Vale? Tiene 8 puntas. Y cada una de las puntas se refiere a las 8 áreas en las que dividimos la vida. Es el yo, la pareja de los niños, la crianza de los niños, los grupos, la tercera dinámica. Dinámica es un impulso hacia la supervivencia. Aquellas cosas que nos impulsan a sobrevivir mejor. La humanidad como tal sería la cuarta. La quinta sería el resto de los seres vivos, plantas, bacterias, animales. La sexta sería el universo físico, que a veces dicen, no, es que lo material, hay que separarse del material. Sí, sí, pero como llueva, caiga una encima, como no tengas un buen abrigo o un techo, si no estás bien alimentado y tal, te puede entrar una pulmonía y te vas, ¿no? Con lo cual el universo físico tiene su importancia. Luego tenemos el mundo espiritual. Y en última instancia, la octava dinámica es el infinito, o el ser supremo, lo que comúnmente denominamos Dios. Y ninguna de estas áreas es necesariamente más importante que la otra. Porque el bien que le hagas a una de ellas afectará positivamente a las demás, y el mal que le hagas a una de ellas afectará negativamente a las demás. O sea que se trata de ese difícil ejercicio de tener un equilibrio entre todas esas 8 áreas, lo cual no es nada fácil. De hecho, un estudiante de la universidad vino a hacer un trabajo a la iglesia, empezó a preguntar cosas y su reacción fue, o sea que para ser cienciólogo te lo tienes que currar, o sea, te lo tienes que trabajar, o sea, no es una religión sencilla en ese sentido. Digo, no, es una religión práctica, dedicada, implica dedicación, implica conocer. Evidentemente, como en todas las religiones, hay personas que se ponen el apellido de cienciólogo, de católico, de musulmán y tal, y conocen muy poco, o creen saber demasiado, ¿no? El que conozca muy poco no me preocupa si está dedicándose a aprender. Los preocupantes son pues, aquellos que son simplemente extremistas de cualquier cosa y que utilizan el nombre de cienciología o el nombre del Islam o el nombre del cristianismo para hacer barbaridades, ¿no? Bueno, volviendo a la sentencia, el Tribunal Supremo del Reino Unido del 11 de diciembre de 2013 dice: el Tribunal Supremo decidió correctamente que Scientology es una religión. La religión, tal como nos dicen los comentarios de Naciones Unidas, no debe limitarse a las creencias que implican una deidad suprema, ya que hacer eso excluiría al budismo, el jainismo y otros. Por otra parte, involucraría al tribunal en un difícil territorio teológico. Los Scientologists sí creen en una deidad suprema, pero uno de naturaleza abstracta e impersonal.
no es apropiado para el registro general o los tribunales determinar cuestiones como si esta creencia constituye una religión. En un contexto diferente, la Ley de Entidades Caritativas del 2006 establece que la religión, y lo entre comillas, incluye religiones que no implican la creencia en un Dios. O sea que inclusive si fuera verdad que no creemos en un Dios, eso no implicaría no estar protegidos por el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Luego dice, la religión, resumidamente, podría describirse como un sistema de creencias que va más allá de la percepción sensorial o datos científicos realizada por un grupo de adherentes que pretende explicar el lugar de la humanidad en el universo y la relación con el infinito y enseñar a sus seguidores cómo han de vivir su vida en conformidad con el entendimiento espiritual asociado con el sistema de creencias. En este acercamiento a la religión, Scientology era claramente una religión. La pregunta que sigue es si la iglesia de los recurrentes, de los que han planteado el recurso, era un lugar de reunión para el culto. Y más adelante el tribunal se atreve a dar un entendimiento de qué sería ese culto, el culto religioso. Porque estamos muy acostumbrados a que el culto religioso es una adoración, una veneración. Pero no es la única forma de dar culto religioso. Dice el tribunal, el culto religioso, entre comillas, incluye servicios religiosos, que lo entre comillas también. Así como el concepto Seherdar, que es una sentencia del Reino Unido, de veneración o adoración de una deidad. O sea, compara ambas cosas como culto religioso. Esto concuerda con el propósito de la ley. La autorización para casarse, de acuerdo con la fe de uno, no debe depender de sutilezas teológicas o litúrgicas en cuanto a cómo los creyentes ven y expresan su relación con el infinito. Dado que los matrimonios en los locales no registrados no entrañan ningún tipo de servicio religioso, si los Scientologists no pudieran casarse en su iglesia, no podrían tener un matrimonio legal acorde a su fe. Puesto que la iglesia de Scientology lleva a cabo servicios religiosos, se deduce que la iglesia es un lugar de encuentro para el culto y se ordena al registrador general registrarlo como tal. ¿Vale? La verdad es que la sentencia tiene muchísimos más párrafos que son súper ricos en conceptualización, en modernización, pero elegí estos tres. Ahora, ¿qué ocurre si un funcionario público busca una excusa para no inscribir una iglesia de cienciología o cualquier otra, acogiéndose a una interpretación literal y no actualizada de acuerdo a la doctrina actual judicial a nivel internacional? No la quiere inscribir. Pues ¿qué podría hacer? Muy fácilmente. Volvemos a la palabra psique. En cienciología, el primer libro que escribió Ronald Hubbard, que luego resulta en el nacimiento de esta religión, se llama Dianética. Su título original es Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. Y él ahí desarrolla una técnica, una terapia, la llama él, para que las personas se puedan ayudar unas a otras a, según entendía él en aquel momento, mentalmente estar mejor. Que como he dicho antes, el religioso, cuando tenía un problema espiritual, le pedía a Dios, se sinceraba con Dios o con los dioses. El no religioso se acudía a la psicología o no hacía nada, pasaba de todo, ¿no? También, eso también lo hay en todos lados, ¿no? Que si tienes problemas, pues vale, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Después de Dianética, en esta técnica
cuando al aplicarla, la gente pues iba superando distintos traumas que los puedes llamar psíquicos, los puedes llamar espirituales, los puedes llamar mentales, los puedes llamar religiosos, los puedes llamar trascendentales, da igual el adjetivo que le des. El caso es que había batallas, la persona tenía batallas, tenía una serie de problemas. Resulta que las personas, al practicar esta técnica, había momentos en el que recordaban situaciones de vidas que ellos decían ser anteriores a la actual. Claro, Ronald Hubbard ahí no se ponía a definir si esto era verdad o no era verdad. Él era una persona bastante pragmática, como buen americano, y entonces dice, bueno, si funciona, si relatándome ese incidente de aquel momento la persona recupera cierta habilidad o le desaparece ese dolor o le mengua ese dolor, eso es lo que a mí me importa, ¿no? Pero al ir haciéndolo más y más y más y más, entonces él dice, ya me vas a pasar el papelito, ¿no? Vale. Lo bulto. Papeleta amarilla. Se dio cuenta que más y más personas relataban incidentes así. Entonces dice, bueno, pues esto lo tengo que investigar. Y se puso a investigar más y más y más y más sobre la naturaleza espiritual del ser humano. Porque si evidentemente te está contando un incidente de hace 300 años, por ejemplo, evidentemente ese cuerpo hace 300 años no estaba. Tenía que haber un conductor de ese cuerpo. Y ese conductor de ese cuerpo es el alma, el espíritu. Con lo cual, si ya empezamos a hablar del alma y del espíritu, estamos hablando de la espiritualidad, estamos hablando de la religión. Y ahí empieza a desarrollarse más y más y más y más. Y se convierte en una doctrina religiosa de al menos 18 libros que están colocados cronológicamente y más de 3.000 conferencias. Es decir, eso es donde está nuestra doctrina. Ahora, ningún funcionario público puede hacer, como ocurrió en España en los años 80, coger el libro de Dianética y en base a ese libro decir, esta gente no es una religión. Es como coger un extracto de la Biblia, del Antiguo Testamento, sacarlo del contexto en el que está escrito, pues podríamos decir cosas horrorísimas, súper horrorosas. O sea, no puedes sacar del contexto. Y no puedes justificar una decisión administrativa de tal magnitud, porque afecta a un derecho fundamental, en base a un libro que es parte de otros 18 y de 3.000 conferencias que explican toda la teología y cosmogonía de lo que es la religión secular. Y bueno, entonces como ya no me quedan más minutos, pues entonces voy a dejarlo aquí. Muchísimas gracias.